La conquista de América llevó a varios cambios. Primero, un cambio de protagonista, que ya no es la comunidad solidaria, sino una jerarquía y una monarquía que se atribuyen un poder absoluto, independiente de la comunidad y otorgado directamente por Dios. Segundo, un cambio de objetivo, que ya no es el de construir una nueva civilización inspirada por el amor liberador, sino el de instaurar una civilización cristiana, en la cual sea reconocida la hegemonía religiosa y ética de la Iglesia. Tercero, un cambio en la imagen de Jesús, el delincuente condenado y ajusticiado por el Imperio Romano, se convierte en Cristo Rey y por tanto en el jefe político-militar del Imperio Cristiano. Cuarto, un cambio en la imagen de Dios, el Dios amor liberador, comprometido al lado de los oprimidos, revelado por Jesús y antes por el Éxodo. Se convierte en el dueño todopoderoso, garante del poder imperial. Quinto, se verifica también una transignificación de los símbolos. En primer lugar, de la cruz, que se convierte de signo de infamia a signo de poder, de instrumento pesado de tortura a signo precioso de la autoridad papal, episcopal y sacerdotal. Sexto, un cambio en la perspectiva ética, que ya no tiene como eje el amor liberador, sino la obediencia a la autoridad de la Iglesia y del Imperio, unidos en santa alianza. Séptimo, un cambio en la actitud frente a la violencia, abandonando la opción no violenta de las primeras décadas. La Iglesia imperial justifica y exalta la violencia, no solo la violencia política y militar del imperio, sino su propia violencia, practicada supuestamente en defensa de la verdad revelada, es decir, en nombre de Dios, practicada contra los fieles de otras religiones y también contra los cristianos que rehúsan someterse a la doctrina oficial. La expresión más típica de esta violencia religiosa es quizás la Sagrada Inquisición. Durante el Jubileo, la atención del mundo volvió a concentrarse sobre figuras de mártires de la intolerancia católica, como Girolamo Savonarola o Giordano Bruno. Las feministas denunciaron con fuerza la caza de las brujas, como típica expresión de la violencia religiosa contra las mujeres. Don Sergio Méndez Arceo, otrora arzobispo de Cuernavaca, México, afirma al respecto, comentando el rescate de la identidad cristiana en la opción por los pobres. Muchos en la iglesia caemos en cuenta de que habíamos estado ciegos y sordos, y recuerda la declaración incisiva de don Helder Cámara. Nos han nacido ojos nuevos, se nos han conmovido las entrañas, y hemos acabado preñados por la miseria de los pobres. Hablando luego del carácter colectivo, eclesial de este viraje, don Sergio lo describe como un alumbramiento dichoso, ser poseídos por la palabra y preñados por el clamor de los pobres, y como una gestación a un parto doloroso y conflictivo. Con esto queremos recordar que los verdaderos autores de la teología de la liberación no somos los teólogos profesionales, sino que son los grupos populares que nos inspiran. Así podemos entender cuál fue el origen de la teología de la liberación. Su origen fue cuando hace muy pocos años, apenas 4, Gustavo Gutiérrez se preguntó: ¿hay una teología del desarrollo, como se hablaba hace pocos años, o una teología de la liberación? Desde el modelo del desarrollo podía surgir una teología del desarrollismo, que tiene al centro como modelo. La teología de la liberación
surge por el descubrimiento del hecho de la dependencia. Ahora el modelo ya no es la imitación del centro, sino la propuesta de un hombre nuevo, a partir de la comprensión de la estructura del sistema mundial. Quiere decir que es una teología mucho más radical y mundial, mucho más englobante, y no es solamente un aspecto nuevo, sino que es una transformación total de la reflexión teológica. Gustavo Gutiérrez lo plantea y lo sitúa a partir de sus reflexiones sobre un hecho mayor. ¿Saben cuál? La pobreza. La pobreza es lo más importante de la teología actual de la liberación, porque es un descubrir al pobre como oprimido, como clase, como nación. El pobre descubierto como exterioridad es el comienzo de todo el proceso reflexivo que nos tiene en vilo. Quiere decir entonces que se descubre así un replanteo cabal de la teología, epistemológicamente desde la formulación de la cuestión de la dependencia y cristianamente desde el develamiento del rostro del pobre de hoy. Algunas de las ideas de la teología de la liberación son: 1. La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre. 2. Eliminar la pobreza, la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. 3. Garantizar el acceso a la educación y a la salud. 4. La liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana. 5. Reflexión constante del ser humano sobre sí mismo, para crear una actitud creativa en su propio beneficio y en el de la sociedad. 6. La situación actual de la mayoría de los latinoamericanos contradice el designio histórico de Dios, y la pobreza es un pecado social. 7. No solamente hay pecadores, hay víctimas del pecado que necesitan justicia, restauración. Todos somos pecadores, pero en concreto hay que distinguir entre víctima y victimario. 8. Tomar conciencia de la lucha de clases optando siempre por los pobres. 9. Afirmar el sistema democrático profundizando la concientización de las masas acerca de sus verdaderos enemigos para transformar el sistema vigente. 10. Crear un hombre nuevo como condición indispensable para asegurar el éxito de la transformación social. El hombre solidario y creativo, motor de la actividad humana, en contraposición a la mentalidad capitalista de especulación y espíritu de lucro. 11. La libre aceptación de la doctrina evangélica, es decir, primeramente procurar a la persona unas condiciones de vida dignas y posteriormente su adoctrinación evangélica, si la persona quiere. No como anteriormente se hacía. Mientras las misiones cristianas dieran de comer, las personas se proclamaban cristianas.